Página 77. Homosexuales en la historia, A. L. Rose, 1977. Estudio de la ambivalencia en la sociedad, la literatura y las artes. Continuación del capítulo 4. Francis Bacon y la corte de Jacobo I. 4.3. Más embrollos reales y el fin de Bacon. El matrimonio de James I, en 1607, dejó como es de suponer un gran vacío en el corazón del rey, vacío que aquel mismo año vino a llenar Robert Carr, armado caballero y nombrado gentilhombre de cámara. Al igual que James I, Robert pertenecía a una buena familia escocesa y había servido como paje en la casa del rey cuando era más joven. Tras lo cual, había ido a Francia a estudiar modales refinados y las artes de adorno. Más tarde, regresó a Inglaterra. En el transcurso de un torneo en el que defendía los colores del Oray, el joven Robert cayó de su montura y tuvo la fortuna de romperse el brazo en presencia del rey. Los ojos fisgones de Jacobo I se fijaron de inmediato en el joven. Su antiguo paje se había convertido en un apuesto varón, alto, ancho de espaldas, musculoso, de piernas largas, es decir, exactamente el tipo de hombre que encantaba al rey. Por demás, su estancia en Francia le había proporcionado las cualidades necesarias para el cargo que se vería llamado a desempeñar. El rey estaba necesitado de un compañero íntimo, privado, y la reina Ana tenía su propia casa en Somerset House. Salisbury se bastaba para ocuparse de los asuntos del Estado, dejando a Jacobo libre para dedicarse a sus diversiones campestres en Newmarket y en Royston, a donde, dice Weldon, podía gozar de su mozo favorito con mayor tranquilidad, sin intromisiones, libertad total. James I, siempre conciliador consintió de buen grado en dejar el campo libre y no le importó que el rey lo cambiara por el joven Robert. El asunto siguió su curso habitual. Como primera providencia, el rey se encargó de dotar generosamente al joven Robert. Salisbury sugirió entonces con tremenda perversidad que se le otorgase Sherborne, que pertenecía a Raleigh, por aquellos entonces encerrado en la torre. Raleigh, aún desde el encierro, protestó y se resistió en vano. «Yo quiero que sea para Robert Carr», decía Jacobo con aquel acento rústico tan propio, que tanto solía divertir a los ingleses. En el curso de unos pocos años, la situación de Carr se fue elevando hasta llegar a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores, en tanto que Lord Rochester, siendo el primer escocés en ocupar asiento en ella con pleno derecho. A la muerte de Salisbury en 1612, el rey consideró desempeñar personalmente el cargo de secretario de Estado con la colaboración del nuevo vizconde. Jacobo tenía una faceta de profesor de universidad, y el papel de instructor de su protege le agradaba sobremanera. Carr, que sobresalía en tantos otros terrenos, no poseía ninguna aptitud política, y, debido a ello, había conseguido hasta entonces salvar todos los escollos. No había formado parte de ninguna de las dos facciones, la de los protestantes que estaba capitaneada por Salisbury y era contraria a España, de la cual, sin embargo, el estadista recibía una pensión, o la de los procatólicos comandados por el criptopapista Howard, ahora conde de Northampton, y que era pro-española. Howard recibía asimismo una pensión de España, pero bien se puede decir en este caso que la había merecido. A partir de este momento, Carr se vio obligado a tomar partido y a desempeñar su papel de consejero del rey en cuanto a asuntos exteriores, función para la cual era del todo incompetente. Sin embargo, contaba con un amigo íntimo a quien podía recurrir, lo cual, en este caso, acabaría trágicamente tanto para uno como para el otro. Se trataba de Thomas Overbury, brillante alumno de Oxford quien, cuando no era más que paje en Edimburgo, había trabado amistad con Carr. Overbury se enamoró locamente de Carr, de carácter tan apacible y complaciente, y se encargó gustosamente de desempeñar el cometido de este. Carr era incapaz de concebir ninguna clase de proyecto,
ni de llevar a bien la menor empresa, sin el parecer y la colaboración de su amigo, de igual manera que Overbury no se sentía feliz más que en compañía de aquel a quien amaba tanto. Lo que suscitó los celos del rey. Tanta cercanía entre Carr y Overbury, le puso en alerta. Carr era heterosexual, al igual que James Hay, pero no poseía la inteligencia de este. Se prendó de los encantos de una deslumbradora belleza, Frances Howard, quien se sentía sumamente desgraciada con su esposo, el hijo de Essex. Se enamoró locamente del apuesto favorito y, para atraerse su amor, recurrió a los filtros y a los hechizos del Dr. Forman. Overbury estaba más bien dispuesto a ayudar a su amigo a disfrutar de los atractivos de la señora Frances en tanto que amante, pero el imbécil de Carr genuinamente se prendó de ella, lo que trastornó los proyectos de su astuto cómplice. Overbury sabía que no era la esposa que le convenía, no se recataba en decir que era una descarada ramera y en tildar de entrometidos a aquellos que la habían ayudado a encandilar al favorito. Tuvo la presciencia política de comprender que si Carr se desposaba con una Howard, este se expondría a la hostilidad de la facción contraria. Por idéntica razón, los Howard se mostraban muy favorables a dicho enlace, aun cuando su candidata estuviese ya casada y que el matrimonio fuese indisoluble, etc. Se hacía cada vez más urgente apartar a Overbury, pues se corría el riesgo de que diese al traste con el proyecto, revelando todo cuanto sabía acerca de la dulce condesa, a pesar de su apariencia de inocencia angelical. Fue entonces cuando intervino el taimado tío abuelo de Frances Howard, ahora conde de Northampton. Merced a una estratagema, consiguió hacer encarcelar a Overbury en la Torre de Londres. Entonces, un jurado de matronas examinó a la condesa, envuelta, para salvaguardar su pudor, en una tupida nube de velos fue declarada virgen y su matrimonio como no consumado. Resultaba inverosímil, y su marido lo negó. Se dijo que, al amparo de los velos, una virgen auténtica había sustituido a la condesa. Antes de que Overbury pudiese hacer algo para impedir ese matrimonio, la seductora joven, que aún no había cumplido los 20 años, le hizo envenenar en su encierro. La boda entre Carr y Frances fue celebrada con un lujo inusitado en la capilla real. El prometido, para ser digno de tal honor, recibió el título de conde. El tío abuelo, que había hecho posible la empresa, fue quien llevó la novia al altar, y ésta, luciendo el pelo desparramado sobre los hombros, proclamaba de esta suerte su virginidad. En aquellos tiempos, esa pequeña sutileza antropológica constituía toda la diferencia. Naturalmente, Jacobo corrió con todos los gastos. Y aun cuando la corona tuviese deudas por más de 750.000 libras esterlinas, el rey ofreció a la novia joyas por valor de 10.000 libras, cifra que se debería multiplicar por 50 o por 60 para equipararla con el valor actual de la libra, y todo el mundo tuvo que hacer lo mismo. Ben Jonson y Campion escribieron la pantomima de la boda, donde el epitalamio. Tal acontecimiento representó un triunfo para los Howard, y, para el hombre a quien el rey deseaba honrar, una locura de consecuencias fatales. Antes de que la noticia se divulgara por doquier, Northampton, envejecido y deshonrado, había logrado su ansiada recompensa. Durante los 10 años en que disfrutó del favor de Jacobo, acumuló una inmensa fortuna compensando la penuria que había tenido que soportar debido a la ridícula pensión que le había atribuido Isabel I. Por supuesto, era un hombre inteligente, de inmejorable educación y muy trabajador, capacitado para ocupar el puesto de lord del sello privado que Jacobo le había otorgado. Para desempeñar dicho cargo, simuló ante el rey su conformidad con la Iglesia como Southampton, quien tras su larga oposición a contraer matrimonio, había tenido finalmente que resignarse a ello. Gracias a su soltería, Northampton tuvo la oportunidad de ayudar en todo lo que pudo a la familia Howard. Lo más que se puede decir de Northampton,
es que fue un aristócrata conservador que odiaba los nuevos planes de reforma social, y que estaba dispuesto a poner en juego todas sus influencias para frustrarlos. Apoyaba la autoridad real y detestaba a los parlamentos. Al igual que la mayoría de los solteros, tenía un gran sentido de la familia. La prosperidad de esta ha sido atribuida en un principio a Ricardo III, y en un libro que Howard escribió, este recuerda el conocimiento que tenía la familia del detestable crimen que Ricardo había cometido. Northampton murió, tan secretamente como había vivido, como miembro de la Iglesia Católica y Apostólica, una situación equívoca para el público, tanto como para él mismo. Pero se benefició de la extrema unción para preparar su llegada al otro mundo. Sus logros habían sido realmente notables. Cuando murió poseía una ingente cantidad de bienes, tierras, propiedades, numerario y joyas. Hizo construir la espléndida mansión que se erigía en el lado sureste de Trafalgar Square hasta hace un centenar de años, en la confluencia de Northumberland Avenue. Legó dicha mansión a los Suffolk, familiares de la hermosa condesa envenenadora. Legó asimismo otra mansión, que hizo construir en Greenwich, al hijo de su sobrino, Philip Howard, conde de Arundel ahora St. Philip Howard. Poco después, se incendió la casa, consumiéndose todos los objetos de valor y el costoso mobiliario que encerraba. Los católicos dijeron a este respecto que fue el justo castigo que mereció Arundel por haberse convertido al protestantismo. Sin embargo, el joven heredó la mayor parte de las propiedades que el viejo impío había acumulado, a lo que vino a sumarse la parte más importante que todavía existe hoy en día en el ducado de Norfolk. Tales eran los premios que alcanzaba el poder cuando el punto de partida era el apropiado. El flamante conde de Somerset no dispuso más que de 2 años para disfrutar del tesoro al que había sacrificado su mejor amigo, incluso si no era él, sino su esposa quien le había asesinado. Su matrimonio dejaba nuevamente al rey solo y sin compañero. La suegra, la horrenda Lady Suffolk, sobre quien habían recaído las sospechas de haber impulsado a la hija virgen de Sir Thomas Monson a desempeñar bajo los velos el papel que ya sabemos, intentaba ahora introducir cerca del rey a su también virgen hermano, delicado mozalbete, perfumado y probablemente aseado con todo cuidado. Jacobo se disgustó sobremanera, el jovencito no era en absoluto su tipo. Su tipo lo encontró precisamente por aquella misma época en la persona de un joven de una belleza excepcional, una vez más recién llegado de la corte de Francia, muy varonil él, pero con unos modales exquisitos. El propio Clarendon se vio obligado a confesar, de una esmerada y primorosa cortesía. Tenía la edad idónea, es decir 22 años. Al haber caído Somerset en brazos de los Howard, los patriotas protestantes deseaban hallarle lo antes posible un sustituto. Y aquel cuya fortuna se estaba labrando en aquellos momentos era inglés, se llamaba George Villiers, era hijo de un castellano del Leicestershire, una familia de rancio abolengo, cuya ambiciosa madre le había enviado a Francia para estudiar la lengua y modales refinados. Fue presentado al rey aquel mismo verano, y éste se encaprichó rabiosamente de él de inmediato. ¿Cómo extrañarse de ello, puesto que era el más hermoso arquetipo de la juventud masculina británica? Fue el último y más famoso favorito de Jacobo, el único en haber dejado huella en la historia. Por descontado, el rey quiso también honrarle nombrándolo gentilhombre de cámara, pero contrariamente a y antes que él, Somerset se tomó a mal tal decisión. Demostró en dicha ocasión su falta de sutileza, pues Jacobo no tenía la menor intención de dejarle, precisaba sencillamente de un compañero que estuviese siempre a su lado, y Somerset estaba casado, lo cual no significaba el haber caído en desgracia por ello, pues Jacobo tenía demasiado buen corazón para actuar así. Seguía otorgándole su confianza, compartiendo sus secretos con él y prestándole apoyo en su carrera.
Sin embargo, el rey se sintió profundamente herido por su injerencia y por lo poco que le preocupaba la felicidad de su amo. Al negarse Carconde de Somerset a ceder su puesto, y al no poder George Villiers acceder a la Cámara Real, este último tuvo que conformarse con el cargo de copero mayor y con servir al rey en público. Haciendo gala de una discreción perfecta, Villiers se sometió a la decisión de Somerset, se declaró dispuesto a servirle y a no tratar de obtener su promoción más que a través suyo. Somerset no tuvo el sentido común de aceptar el ofrecimiento y declaró sin ambages que tenía la intención de romperle la crisma a ese tal Villiers. Siguió creando quebraderos de cabeza al rey, oponiéndose a su amo, cuando todo cuanto ansiaba Jacobo era una vida sosegada, al rescoldo del afecto de aquellos para con quienes tan solo había tenido bondades. Bastante caro había pagado para lograrlo. Jacobo se quejó de la manera en que era tratado en una carta que resultaría enternecedora si no fuese porque era indigna de un soberano. Me he visto abrumado hoy sin razón alguna por vuestras cartas desesperadas. Seguiréis por el buen camino si me escucháis y de esta suerte no me heriréis jamás a mí, ni a vos tampoco. El crédito que pueda alcanzar cerca de mi hombre alguno o mujer alguna puede alejaros de mi persona, si me dais parte de lo que me debéis. Pero, ¿cómo podéis renunciar a ese afecto personal y ser al propio tiempo un servidor respetuoso? No puedo aprehender ese distingo. El cielo y la tierra son testigos de que si cumplís la mitad de vuestro deber para conmigo, gozaréis cerca de mí del mismo lugar que ocupasteis antaño. Simplemente brindando a mi persona el amor y a vuestro Señor el respeto que Dios y los hombres imploran de vos. En esa carta, Jacobo pone su corazón al desnudo. Existía una acuciante necesidad de afecto en ese hombre solitario, al igual que en el soberano la acuciante necesidad de ser servido. Los protestantes del partido opuesto a los Howard acudieron entonces en ayuda del monarca. El arzobispo de Canterbury, anciano gentilhombre de gran respetabilidad, encabezó el movimiento para imponer la admisión de Villiers en la Cámara Real. Obtuvo el apoyo de la reina Ana, quien tenía sobrados motivos para no apreciar a Somerset. Y ambos unidos en contra de este último, consiguieron, en abril de 1615, que Villiers fuese nombrado gentilhombre de cámara tras ser armado caballero. Recibió la nada despreciable remuneración de 1000 libras anuales por sus servicios. Carconde de Somerset se halló desesperadamente solo cuando la facción protestante se enteró aquel verano del asesinato de Overbury en la Torre, así como de las circunstancias que habían rodeado dicha muerte. Jacobo I se sintió atenazado por el temor y la ansiedad. No sabía lo que había ocurrido, pero se sentía punto de mira de la reprobación popular, debido a las intrigas que había fraguado Northampton para eliminar a Overbury. A Jacobo no le agradaba Overbury en absoluto. Northampton había sugerido deshacerse de él ofreciéndole un cargo diplomático en el extranjero si lo rechazaba. Habría quedado patente su falta de consideración para con el rey. Overbury lo rechazó y fue encarcelado en la Torre. De hecho, el rey se había visto sorprendido en su buena fe. Por otra parte, no existe evidencia alguna de que Somerset desempeñase ningún papel en el asesinato de su amigo, también él se había visto embaucado. Jacobo se sintió entonces horrorizado ante lo que iba a ser del dominio público. Sugirió que el matrimonio Somerset se declarase culpable de esta suerte, las investigaciones quedarían reducidas a la mínima expresión y el proceso simplificado, pero contando de antemano con la promesa de indulto. Somerset de nuevo se obstinó, persistió en su intención de declararse inocente, y amenazó al rey con hacerle chantaje. El antiguo compañero sexual del rey, ahora se le ponía en contra. La condesa Howard, por su parte, se declaró culpable y fue condenada a muerte. Somerset protestó de su inocencia y, por lo tanto, tuvo lugar el proceso a Francis Bacon, ahora fiscal general de la corona. Le correspondió instruir la causa. Trató de demostrar que, a la vista de los hechos,
Somerset era ajeno al asesinato. Pero no resultaba fácil probar que así era y Somerset tuvo que compartir la responsabilidad del crimen de su esposa. Jacobo I no tenía la menor intención de hacer ejecutar a ninguno de los dos, pero la testarudez de Somerset en proclamar su inocencia prolongó su encierro en la torre. Finalmente, en 1624, le fue concedido el indulto oficial. La pareja delictiva fue exiliada a Rotherfield Grace, en el Oxfordshire, donde cada uno de ellos se instaló en alas opuestas del viejo castillo, ahora, prácticamente en ruinas. Somerset y su esposa, que se habían casado rodeados de magnificencia y a costa de tantos perjuicios morales y de tanto despilfarro, después de tantos esfuerzos para alcanzar su meta, ya no podían soportarse mutuamente. La condesa falleció al cabo de unos años de esa existencia miserable. Somerset, que ya no era más que la sombra de sí mismo y cuya vida había quedado destrozada, la sobrevivió hasta 1645. Durante cierto tiempo, el nuevo favorito, George Villiers, se limitó a ser un amable y fiel compañero del rey, sin inmiscuirse en los asuntos políticos ni en las luchas entre las facciones. Aquello para lo que estaba destinado al año siguiente, es decir, mantener relaciones meramente domésticas con el rey, quedó oficializado cuando se convirtió en maestro de caballería y fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera. Posteriormente, recibió el título de vizconde y, al año siguiente, el de conde de Buckingham. De hecho, lo que él buscaba durante aquellos años era el estar en condiciones de otorgar su protección, lo que significaba un gran provecho pecuniario, y obligaría a sus deudores a contrarrestar lo equívoco de su situación. Por demás, se veía constreñido a satisfacer las exigencias de una madre ambiciosa que le había llevado al puesto en el que se hallaba, a tratar de buscar buenos partidos a sus hermanos y hermanas, o, cuando menos, a ayudar. Todo el clan de los Villiers estaba firmemente decidido a sacar el máximo provecho posible del favorito, en tanto en cuanto prosiguiese su carrera triunfal, como favorito del rey homosexual. Bacon fue uno de los primeros en sublevarse contra ese programa preestablecido, el célebre hombre, que había realizado por fin sus ambiciones al convertirse en ministro de Justicia, tuvo que inclinarse ante el arrogante y joven favorito. El primogénito de los Villiers, Sir John, deseaba desposarse con una heredera y propuso él mismo la hija del acaudalado jurisconsulto Lord Coke. Bacon consideraba que una alianza con tan notorio enemigo de la corona no era aconsejable. Pero el ministro de Justicia se percató, con gran sorpresa por su parte, que la razón del amor era más fuerte que la razón de Estado. El rey, que no sabía negarle nada a su favorito, tomó partido por los Villiers, aprobó el matrimonio y readmitió a su antiguo enemigo y también de Bacon en el consejo. Bacon se vio obligado a presentar disculpas al favorito. A partir de ese momento, tuvo buen cuidado en no volver a ofenderle, a transigir en toda circunstancia, tratando de insinuarse cerca del joven a través de una serie de abyectas cartas rezumantes de adulación. En resumidas cuentas, le hizo la pelotilla, a lo que tan acostumbrado estaba. Cuando la readmisión de Coke en el consejo, Jacobo I, con su falta de modales y su vulgaridad habituales, hizo una declaración sentimental que también constituía una advertencia sin ambigüedad alguna: no soy ni Dios ni un ángel. Los ángeles, sabido es, son asexuados, sino un hombre igual a los demás y que confiesa amar por encima de todo a aquellos que han hallado un lugar en su corazón. Podéis estar seguros de que amo a George Villiers, conde de Buckingham, más que a cualquier otro. Jesucristo tenía a su Juan, así lo había dicho Christopher Marlowe, y yo tengo a mi Estenie. Ese viejo homosexual padrazo llamaba Estenie a George Villiers, debido a un parecido de este con el San Stephen de una vidriera borrosa de la Capilla Real. Intercambiaron cartas que empezaban con denominaciones afectuosas, desde vuestro amantísimo padre, hasta querido viejo Estenie, etc. En cierta ocasión,
El querido Steenie recordó a su real padre cuando éste ya no estaba cerca de él. Con el tiempo, el amantísimo padre, que no se mostraba disgustado por ello, se vio cada vez más acuciado por el clan de los Villiers. La madre del clan, una redomada intrigante, recibió oficialmente el título de condesa de Buckingham, así como las rentas necesarias para poder mantener su rango. Su hijo, que había sido dotado con tierras valoradas en unas 80.000 libras, con el propósito de que hiciese honor a su título de vizconde, aún recibió mucho más en 1619 al convertirse en marqués. La boda de su hermano John había sido celebrada en la corte de Hampton el rey y no su padre llevó la novia al altar, debiéndose resaltar el magnífico regalo que le fue hecho. El hermano más joven del favorito, Christopher, fue nombrado gentilhombre de la alcoba real, luego maestro mayor del guardarropa, lo que implicaba cada vez una pensión considerable. Sir Robert Naunton fue nombrado secretario de Estado, siempre y cuando designase a Christopher como heredero suyo consecuentemente, este recibió tierras que rentaban 500 libras anuales, a multiplicar, tal vez, por 50. Un hermanastro, Edward, obtuvo los lucrativos puestos de maestro de la moneda y de maestro de las tutelas judiciales. También consiguió sacar unas 500 libras anuales del monopolio del hilo de oro y de plata. Se desposó con la sobrina del vizconde Grandison, bajo la expresa condición de que el vizcondado sería legado a sus descendientes. De su progenitura, citemos a la famosa Bárbara Castlemaine, quien recibió de Carlos II el título de duquesa de Cleveland. En recompensa por sus, no siempre, fieles servicios fueron creados varios ducados para los bastardos que tuvo con el rey. El favorito fue lo suficientemente generoso como para subvenir a las necesidades de su parentela incluso menos inmediata. Weldon relata que, de entre todos los milagros dignos de ser mencionados, el viejo Sir Anthony Ashley, a quien solo le interesaron los muchachos durante toda su vida, acabó cayendo en las redes de una allegada, dándose el caso en el reino de que todos aquellos que odiaban a las mujeres por naturaleza, llegarían, así y todo, a querer a los parientes, de Buckingham, tanto como el propio rey. Sir Christopher Perkins, que también detestaba a las féminas, se vio a sí mismo abocado al mismo sino. Las viejas comadres del clan acudían en tropel en busca de una buena ocasión. De tal manera, que Sir Christopher Perkins, que tanto odiaba al bello sexo que nunca pensó en casarse, y del cual hasta se dijo que había hecho voto de castidad, se vio desposado con una de esas viejas comadres. Así pues, se puede apreciar el poder de este favorito, que pudo forzar, gracias a la gran influencia que ejercía sobre el rey, situación incluso en contra de la naturaleza. Lo que relata Weldon queda plenamente ratificado. Sir Christopher había cumplido sobradamente los 70 años cuando se vio unido por los sagrados vínculos del matrimonio con la tía de Buckingham. Por el talante de estas referencias, se deduce que ciertos cortesanos sofisticados aceptaban el hecho de la homosexualidad sin mayores dificultades, pero resulta improbable que ésta fuese aceptada por los puritanos, entre los cuales se encontraba Jacobo, calvinista también él, que empañó el nombre de la monarquía. En 1620 por aquellos entonces, Villiers era favorito del rey desde hacía ya 5 años, Jacobo I estimó que había llegado el momento de casarlo, dado que sus gustos eran heterosexuales, lo que a fin de cuentas no era el menor de sus encantos, como Shakespeare con respecto a Southampton. Nadie, excepción hecha de las herederas de las mejores familias, constituía un partido digno de él. Buckingham escogió a la hija del conde de Rutland. Sin embargo, esta era católica, lo cual era contrario a la política seguida por el rey y creó a este no pocas dificultades. Su conversión fue lograda merced a las dotes persuasivas del obispo Williams, consejero espiritual de Buckingham. A no ser que la fascinación que ejercía sobre ella el favorito fuese motivo suficiente para ello. No obstante, se desposaron en el curso de una ceremonia íntima.
Al marqués de Buckingham no le faltaba nada para hacer feliz a una mujer. La novia recibió con ocasión de su luna de miel una cálida carta de felicitación del viejo y apasionado rey. Mi querido y amado muchacho, esto dirigido a Buckingham, tu amantísimo padre te envía su bendición esta mañana, así como a su nueva hija, que el Señor os conceda un dulce y alegre despertar, todos los placeres en vuestro lecho santificado, que bendiga los frutos de vuestra unión y que yo pueda tener algún día en la cámara real a tiernos muchachos con quienes jugar. Esta es mi oración cotidiana. Sin embargo, y súbitamente, la vieja lady, la madre de Buckingham, empezó a dudar de su religión. La esposa del marqués se inclinó nuevamente por el catolicismo y él mismo empezó a su vez a titubear. El obispo Laud fue llamado para que interviniese en esa situación harto grave. Una controversia entre él y el jesuita Fisher ayudó a resolver las dudas que les embargaba. Ahora bien, al no poder convencer para nada a la vieja lady, Roma acabó ganándose su alma. Laud consiguió conservarla del favorito en la fe anglicana, a menos de que el sentido común hubiese demostrado a Buckingham que no se podía llegar a ningún puesto importante, en un país fanáticamente protestante, más que siendo protestante uno mismo. A partir de ese momento, aceptó con gratitud que Laud fuese su confesor. Ese solterón de Laud se prendó del irresistible Buckingham, que ya había recibido el título de duque. El obispo, que no había tenido la ventaja de poder leer a Freud, describía en su diario íntimo uno de sus sueños en que el hermoso duque acudía cálidamente a su lecho. Hasta los clérigos se destapaban como homosexuales. A partir de esa época, el rey entrado ya en años se veía rodeado de continuo por todas las mujeres de la familia Villiers. Weldon hacía notar el cambio que aquello suponía con respecto a tiempos ya pasados. El rey Jacobo, que antaño odiaba a las mujeres, las tiene ahora siempre agarradas a sus faldones, así como a toda su parentela. Los niños corretean de un lado para otro por sus aposentos, tal conejillos salidos de sus madrigueras. Sorprendente mudanza esta experimentada por un rey que otrora no podía soportar la presencia de la reina ni de sus hijos. Se hubiese podido llegar a creer que sus aposentos ya no estaban frecuentados más que por mujeres. Las riquezas que había acumulado el conde Buckingham permitieron a este, lo cual habla mucho en su favor, la iniciación de una colección de cuadros y de objetos de arte en compañía del príncipe Carlos. Ambos se dedicaron a la labor de paliar los estragos debidos a la reforma y de remediar la lastimosa indigencia artística que sufría el país, aconsejados por los artistas más relevantes, entre los cuales Rubens, por ejemplo. Consiguieron realizar importantes adquisiciones en el extranjero. Finalmente, Carlos I y el conde Buckingham llegaron a poseer ambos unas maravillosas colecciones. Tal proceder no fue visto con buenos ojos por los puritanos tras la estúpida guerra civil. Lo esencial de ambas colecciones quedó perdido irremediablemente para el país. Resultaba imposible que una personalidad de tal relieve y que disfrutaba de la confianza más absoluta por parte del rey pudiese permanecer al margen de los asuntos políticos. Buckingham, que había sido nombrado ministro principal de la corona, detentaba virtualmente la totalidad del poder. Tal circunstancia fue desastrosa para él y peligrosa para la monarquía. No estaba desprovisto de cualidades. Tenía tacto, arrojo, era un orador persuasivo, rezumaba energía y vitalidad, y poseía incluso cierta habilidad en tanto que administrador. Sin embargo, la falta de entrenamiento y de educación política constituyó para él una inmensa desventaja. El rey, con su autoridad habitual, creía poder paliar cualquier circunstancia adversa, y hacer de su favorito su alumno predilecto en la conducción del Estado. Pero el gobernar el Estado en aquella época crítica requería mayores cualidades de las que ambos poseían, aun cuando el criterio del rey haya sido con mucho más acertado que el de Stenie.
Buckingham adolecía trágicamente de amplitud de miras y lo convertía todo en asunto personal. Era demasiado confiado e irremediablemente optimista. Los Cecil Bacon, personas más asentadas, contemplaban la vida y la humanidad con mirada más lúcida. Las primeras intervenciones de Buckingham gozaron de bastante popularidad. Apartó sucesivamente al odiado Howard del gobierno, a Suffolk de su cargo de Lord Tesorero, a Nottingham, el de la Armada, de su almirantazgo, y a sus partidarios de las administraciones. En 1619 se convirtió en Lord Almirante e inició una campaña de reformas admirables en cuanto a sus intenciones. Desgraciadamente, no poseía la paciencia suficiente para ser un buen administrador, emprendiendo siempre más de lo que podía abarcar y no sabiendo nunca cuándo debía detenerse. Francis Bacon, por su parte, era esencialmente un moderado, cuya meta principal estribaba en reconciliar al rey con el Parlamento, en mitigar las diferencias y en resolver los desacuerdos. Poseía una mente jurídica privilegiada, su concepción filosófica de la ley rebasaba con creces los conocimientos insignificantes de Coke. Merced a sus buenas relaciones con el favorito, Bacon alcanzó el cenit de su carrera. En 1618 fue nombrado Lord Chancellor, Lord Canciller. Vivía por fin a cuerpo de rey, y durante los últimos años gozó, aun cuando sin poder real, de toda la pompa y del boato de su posición. En menos de 3 meses dejó la Cancillería limpia de las deudas acumuladas, y, a pesar de las constantes presiones de Buckingham para favorecer a sus numerosas relaciones, Bacon se las apañó para conservar una administración sana. Era el más justo de los jueces que Inglaterra había conocido hasta aquellos entonces, pero demasiado gran señor y demasiado filósofo para percatarse de ello. Jamás paró mientes en los sobornos que llegaban a manos de sus servidores, de igual manera que ningún tipo de presente consiguió nunca alterar el signo de sus decisiones. Bacon se mostraba favorable a una convocatoria del Parlamento que la crisis en ciernes exigía, crisis de la que fue él mismo víctima. Coke, implacable enemigo suyo, gozaba de gran audiencia en la Cámara de los Comunes, y ésta inició una campaña en contra de los monopolios que detentaban los cortesanos. Los hermanos de Buckingham eran los primeros objetivos hacia los que apuntaban esas críticas. En un discurso enérgico, el favorito declaró, pretendiendo reconciliar de esta guisa a los lores con la Cámara de los Comunes, que si su padre había engendrado 2 hijos para dar al Estado motivos de descontento, el tercero ayudaría a castigarlos. Era el tipo de palabrería política en boca en el siglo XVII. Hoy en día existen otros muchos más. A título compensatorio, a Sir Edward Villiers le fue atribuida una pensión de 500 libras anuales, y a Sir Christopher otra de 800 libras. Más adelante, los cargos existentes en contra de ellos fueron desestimados. Los comunes dirigidos por el vengativo Coke buscaban presas de mayor calibre, y el gobierno tuvo que hallar un chivo emisario. Nadie mejor que el propio Bacon, Lord Chancellor. Era demasiado glorioso, demasiado altanero, demasiado pagado de sí mismo, y vivía actualmente rodeado del mayor lujo en una gran mansión muy próxima de donde había nacido, York House. Se fueron precisando los ataques en contra suya. Se llevó a cabo una investigación detallada acerca de cada transacción realizada por su tribunal y por sus oficinas. Evidentemente, no podía estar enterado de todo cuanto ahí pasaba, o había pasado por las manos de sus subordinados. Escribió al favorito, por aquellos entonces primer ministro, su señoría hablaba de purgatorio en este me encuentro ahora, aun cuando tenga la conciencia tranquila, pues mi fortuna no constituye toda mi felicidad. Sé que tengo las manos y el corazón limpios y, así lo espero, una casa limpia para mis amigos o servidores. Pero el propio Job, o cualquier justo entre los más justos, en medio de las persecuciones de las que soy ahora objeto,
podría en cierto momento parecer mancillado. El alegato de Bacon era razonable. Nadie hubiese podido vigilar y controlar hasta tal extremo las actividades de sus subordinados. No se le podía considerar responsable de los actos que hubiesen podido cometer. Bacon se mostraba excesivamente confiado con sus empleados y servidores, absorbido por problemas de mayor enjundia, y siempre en las nubes, les dejaba hacer cuanto les venía en gana. Uno de los más culpables resultó ser su registrador de Cancillería, John Churchill, antepasado de los Churchill, el primero de la estirpe en haber salido del remoto condado de Dorset. A pesar de los cargos que se iban acumulando, Bacon no perdió la calma, y lo único que solicitó es que le fuese otorgada, con toda justicia, la posibilidad de llevar su caso ante la Cámara de los Lores. Contaba, por supuesto, con el apoyo de Jacobo y de Buckingham para salir de ese mal trance. Súbitamente, la posición de defensa que había adoptado se vio socavada y los historiadores jamás han podido aportar a este respecto explicaciones suficientes. En aquella época, la opinión pública creyó que podía ser esgrimida una acusación de sodomía en contra suya, suerte de chantaje antropológico con el que tan familiarizados nos hallamos hoy en día. Al no poder permitir, ni el rey ni Buckingham, que tan candente tema fuese abordado públicamente, Bacon tuvo que ceder en toda la línea y retirarse. Se le destituyó de su cargo de ministro de Justicia, fue condenado a pagar una cuantiosa multa y desterrado de la corte. Para salvar las apariencias, tuvo que pasar unos días en la Torre, tras lo cual el rey lo eximió del pago de la multa. Bacon se sintió muy afectado al ser exiliado de la corte que constituía toda su vida. Buckingham codiciaba la posesión York House y estaba decidido a apropiársela. Bacon se negó a venderla hasta que se vio obligado a ello debido a la prohibición que recayó sobre él de aproximarse a Westminster. Parece ser que su esposa, que no dejó huella alguna en la vida de su marido, perdió al final financieramente con dicha transacción. Cuando en 1606 Bacon dejó Gray's Inn para tomar posesión de su cargo de abogado fiscal de la corona, se desposó con Alice Barnum, hija y coheredera de un antiguo sheriff de Londres. El victoriano Spedding, un apóstol de Cambridge durante su vida dedicada a investigar a Bacon, no halló nada referente a su mujer, y opina que 20 años de matrimonio sin los cotilleos y difamaciones sin fundamento de aquella época, tienen pleno derecho a permanecer exentos de toda intrusión. Seguramente, la explicación más verosímil es que Bacon apenas si se percató de su presencia y Spedding, que lo sabía todo, debía conocer sobradamente lo que John Aubrey escribió, tras la muerte de Bacon, sobre la dama. Su viuda se casó con su maestresala, al que dejó ciego y sordo por honrar con exceso a Venus. Su hermana Isabel no tuvo mejor suerte que ella, o es que quizá compartiesen las mismas disposiciones. Se desposó con el conde de Castlehaven, cuyas bacanales organizadas conjuntamente con su mujer y sus servidores varones del Wiltshire, orgías que apenas si escandalizarían a los actuales ministros, les llevaron al cadalso en aquella época más primitiva. El diario íntimo de un parlamentario de aquellos tiempos decía acerca del Lord Canciller que no quería renunciar a la práctica de su más horrible y secreto vicio, conservando a su vera a un tal Goderic, joven afeminado que era su amigo del alma y su compañero de lecho. Y jamás prescindió, según he oído decir, de su inveterada costumbre de convertir a sus servidores en compañeros de lecho. El propio Aubrey sabía sobradamente a qué atenerse. Era pederasta, es decir, literalmente, que practicaba el concúbito con muchachitos jóvenes. Sus Ganimedes y sus favoritos se dejaban untar la mano desvergonzadamente, pero su excelencia dictó siempre sus sentencias secundum aequum et bonum, es decir, acordes con la equidad y la justicia. Aubrey nos hace de esa personalidad del Renacimiento que vivía como un rey, un retrato muy expresivo.
Su señoría solía mandar tocar música en la estancia contigua a aquella donde se hallaba meditando. En cada comida, y según las estaciones, su mesa estaba salpicada de suaves hierbas y flores que, decía él, refrescaban su mente y su memoria. Ninguno de sus servidores se hubiese atrevido a comparecer ante él sin calzar botas de cuero español, pues no hubiese soportado el olor acre del cuero sin curtir, oxite. 3 de los criados de su señoría se ocupaban de las carrozas y los demás de los caballos de carreras. Acostumbraba a decir a su servidor este mundo está hecho para los hombres, y no los hombres para el mundo. Era de constitución delicada, y con unos ojos de color avellana de los que el doctor Harvey, el gran Sir William, me decía eran idénticos a los de una víbora. Decepcionado, aun cuando no descorazonado, el canciller caído en desgracia se dedicó por entero a lo que había labrado ya su fama en el mundo, a sus auténticos títulos de gloria, sus libros. Hacia finales del primer año de su destierro, terminó su Historia de Enrique VII, de la que hizo un modelo de análisis compacto e interpretativo, en una época en que su generación se caracterizaba por sus tediosas crónicas in folio. Acabó su Advancement of Learning y lo tradujo al latín. Resulta imposible aquí rendir homenaje a su contribución intelectual a la historia del mundo, por lo mucho que su inspiración se desplegó en múltiples campos: filosofía, ciencia política, literatura pura. Digamos que lo que más repercusión tuvo sobre el futuro y que más coadyuvó a la liberación de la humanidad fue su apasionada exploración de la naturaleza. Pues, ante todo, era un humanista, el mundo estaba hecho para los hombres. Marginal por naturaleza y por temperamento, Bacon poseía la gran ventaja de ser ajeno a las convenciones del común de los mortales y, por tanto, de no verse aquejado por la misma estrechez de miras. Se adelantaba al futuro, por lo muy alejado que se mostraba de las raciocinaciones teorizantes e inacabables sobre la teología y la metafísica. Mantenía el criterio de que debíamos, al contrario, acercarnos a la naturaleza, explorar sus obras y estudiar su funcionamiento. En medicina, había que observar detenidamente los síntomas de la enfermedad y recordar el resultado de los tratamientos aplicados. Alentó el estudio de la anatomía comparada, y la práctica de la vivisección con el fin de desarrollar el estadio de nuestros conocimientos. Preconizó asimismo la eutanasia para aliviar los sufrimientos de los moribundos. Había previsto aparatos correctores de la audición, microscopios, la cirugía plástica, y, con sus cajas de sonidos, prácticamente se puede asegurar que había inventado la radio y la televisión. Repetía constantemente que si tan solo aceptásemos abandonar nuestras disputas inútiles sobre la religión y la política, tanto en el seno de las naciones como entre naciones, cuán grande sería el progreso y cuán extraordinario sería el paso que habríamos dado de cara al futuro. ¿Qué profeta fue y cuánta razón tenía? En esto precisamente radicaba la posibilidad de progreso, y mostraba el camino que se debía seguir para alcanzarlo. Tan solo había transcurrido una generación después de su muerte cuando la absurda guerra civil había confirmado ya sobradamente sus opiniones, cuando fue fundada la Royal Society con su amplio programa de estudios y de investigaciones científicas. Se hallaba experimentando un fenómeno que no ha llegado a desarrollarse hasta nuestra época, la refrigeración, cuando falleció como consecuencia de una pulmonía. Dejó escrito su epitafio: mi nombre y mi memoria, los confío a las misericordiosas palabras de los hombres, a las naciones extranjeras y a las generaciones futuras. Página 92.